Muy buenas noches. Nos encontramos con el senador José Miguel Durana, ustedes ya lo ven en pantalla. Vamos a tratar varios temas que son de gran interés. Vamos de una vez al hueso para comenzar esta interesante conversación que nos va a permitir ubicarnos en el contexto, en la realidad que hoy estamos viviendo en la región, aunque en el país también algo vamos a tocar, pero fundamentalmente nos importa la región. Senador, muchas gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. Le estamos quitando tiempo a su labor ahí en el Senado, teledirigido, pero bastante intenso también igual. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar, como le digo. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Un saludo a los televidentes de Morrovisión en el programa Notivisión y muy contento de poder conversar y poder informar acerca de lo que está aconteciendo tanto en medidas legislativas como a su vez también en el quehacer de la región de Arica y Parinacota. Bien, gracias, senador. Partiendo por algo que ocurrió y que es bien interesante esta semana, usted se reunió por vía telemática con el ministro de Interior y entiendo, a ver si me equivoco, que planteó dos temas centrales que son un plan especial para la zona extrema que se active y que se comience a ver un diseño y una propuesta concreta para resolver los problemas de nuestra región, y el plan Alto Andino, que también es una tarea que el presidente de la República se planteó para nuestra región y que me imagino que todos estamos a la expectativa de ver de qué manera eso se va concretando y lo vemos como un resultado que todos sabemos es bien esperado y también con mucha urgencia también, ¿no? Sí, efectivamente, tuve la reunión con el señor ministro del Interior sobre la base, tal como tú comentas, de poder definir en dos grandes temas el devenir inmediato de la región. El primero de ellos, y que a mí me preocupa mucho, es que nosotros tenemos que ir evaluando cómo finalmente vamos a reaccionar como gobierno del presidente Sebastián Piñera y yo como parlamentario de este gobierno, en torno a los tiempos que nos van a quedar posterior a esta pandemia. Sabemos que desde el 18 de octubre hemos tenido dos instancias muy difíciles que afrontar. La primera fue el estallido social y la segunda se enmarca dentro de lo que es esta pandemia que está afectando a todo el mundo y obviamente a nuestro país y a nuestra región de Arica y Parinacota. Y como tal, el pensar qué vamos a hacer no significa que nuevamente vamos a ponernos a soñar o vamos a idear acciones o vamos a estudiar fórmulas cuando esta es la región más estudiada de Chile y obviamente que tenemos absoluta claridad y certeza sobre la base de lo que tenemos que hacer, pero fundamentalmente entregando una orientación definitiva a los nuevos tiempos después de esta pandemia. Entonces, le expliqué al ministro de que esta región tiene una estrategia de desarrollo regional que fue aprobada el año 2017. Lo fundamental de tener una estrategia es que a ti te permite la incorporación de recursos públicos para generar esta alianza público-privada. Pero en esta estrategia hay algunos sectores que van a ser sensiblemente delicados, en especial el turismo. Es obvio que en materia turística nos va a tocar enfrentar una situación que es muy sensible. Y por lo tanto, hoy día, cuando nosotros tenemos una estrategia de desarrollo regional, cuando junto a eso el presidente anunció en el mes de enero, febrero del año 2019, anunció un plan presidencial para la región de Arica y Parinacota y el plan Alto Andino. Y además tenemos un plan de zonas extremas que está por vencer el 10 de julio, que tuvo una fortaleza en torno a permitir que los proyectos que se realizan en la región no tenían que pasar por el trámite y la burocracia del Ministerio de Desarrollo Social en la búsqueda del índice de la rentabilidad social. Bueno, claro. Por lo tanto,
Lo que nosotros tenemos que identificar es que en función de cada uno de estos planes, identificar concretamente, sí, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar desde el punto de vista del eje fomento productivo, de lo que significa vamos a potenciar las galerías, sus centros comerciales, vamos a aterrizar el trabajo de la nueva normalidad en el mundo de la agricultura, en el mundo de la ganadería, y este va a ser nuestro plan de inversión de obra pública. Hoy día, obviamente, hay muchas acciones que se siguen desarrollando, pero hay otras que lamentablemente van a quedar en el papel. Más aún cuando se habla de que desde el Ministerio de Hacienda se piensa en el concepto de un presupuesto base cero. ¿Qué es un presupuesto base cero? Un presupuesto base cero significa que vamos a comenzar a idear el presupuesto del año 2021 sin arrastres. Y eso significa, en términos muy concretos y reales, que van a ser las obras que efectivamente están en ejecución. Pero todos aquellos proyectos que no nacieron, se van. Y eso obviamente tiene que planificar, tiene que planificarse, tiene que tener la participación público-privada sobre la base finalmente de que van a haber ciertos programas que habían ciertos grados de expectativa que a lo mejor no se van a poder desarrollar y vamos a tener que focalizarnos en algunas estrategias distintas. En especial, obviamente, para Arica, gracias a Dios, no hemos tenido un efecto negativo o un efecto contrario en uno de los ejes más importantes como es la agricultura. Pero sí hemos tenido en la plataforma logística, tanto en el mundo de los servicios, en el mundo de la industria, en el mundo del comercio, que sí ha estado relativamente afectada, más allá de lo que diga el índice de cesantía, que milagrosamente en esta región dice que estuvo a la baja. Pero por otro lado, tenemos otro sector estratégico, que es el mundo del turismo, que finalmente va a ser, de manera muy concreta y muy tangible, va a ser un eje que lamentablemente va a ser muy afectado. Y el segundo tema es desde el punto de vista migratorio, porque cuando se abra la frontera, ojalá podamos tener una política de migraciones clara, porque finalmente, y no es por, yo creo que cada país hace lo que puede para controlar esta pandemia, pero por lo menos los antecedentes que yo dispongo es que Chile está mucho mejor en torno a lo que se ha trabajado en Perú y en Bolivia. Y el efecto de abrir las fronteras va a impactar necesariamente y en la primera línea a la región de Arica y Parinacota. Y en eso, obviamente, que yo espero también una mirada por parte del gobierno central en estos dos ejes fundamentales, que es el tan ansiado desarrollo económico, que no podemos improvisar porque tenemos que actuar de manera muy concreta, y por otro lado también el efecto migratorio, porque finalmente la mayor parte va a cruzar por nuestra frontera. ¿Y cuál fue el resultado de esa conversación y la receptividad del ministro con respecto a tu planteamiento? Bueno, tuvimos una conversación, ya la política migratoria está en el Senado, por lo tanto se le ha dado un impulso para que efectivamente se pueda tener una ley, ojalá no más allá del mes de agosto y de septiembre. Y en materia de desarrollo económico, tengo una reunión telemática con el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, y con el subsecretario de Desarrollo Regional, debiese ser entre mañana y el día lunes, con el objeto finalmente de enfocarnos a lo que es el plan Alto Andino y enfocarnos a, no sé si se va a seguir llamando plan de zonas extremas, a mí me da lo mismo como se llame, me interesa que se mantenga la fórmula de tal manera que exista una continuidad. Hoy día los proyectos de inversión pública bajo la fórmula del plan de zonas extremas son proyectos que en general tienen una aceleración en torno
a la rentabilidad que se necesita en esta región, fundamentalmente para reactivar la economía y generar nuevos empleos. Bien, quedamos a la expectativa entonces de esas otras reuniones, a ver qué nos puedes contar el próximo jueves, si nos volvemos a ver, ¿verdad? Sería interesante. Si Dios quiere. Sí, claro. El 50% de rebaja en el pasaje de transporte público para adultos mayores también fue una noticia muy bien recibida, aunque tiene sus, no letras chicas, sino que tiene sus condiciones, ¿no? Para uso, por ejemplo, los colectivos, que aquí es uno de los transportes más utilizados, ahí no afecta esa rebaja. Sí, efectivamente es el transporte mayor. Son las micros, los buses, transporte urbano, transporte rural, transporte interurbano. Claro. En general hay algunas otras regiones del país que tienen una conectividad mayor porque tienen micros o buses, tienen también metro, tienen transporte vía ferroviaria, como lo es Valparaíso, tienen transporte interconectado, lo que significa el Metrobús o el Metrotren. En el caso de Arica, efectivamente, es la micro que se transporta en la comuna, la micro que va a Zapa, la micro que va a Utah, la micro que también se desplaza hacia las comunas del interior, a la provincia de Parinacota y a la comuna de Camarones, y también los buses interconectados. Ahora, mañana, por ejemplo, voy a tener una reunión al mediodía con los dirigentes, con Oscar Ojane, el expresidente de la línea 7 y 8, porque finalmente ellos se sienten afectados con esta normativa. Yo los voy a escuchar, porque obviamente uno legisla, pero el reglamento de la ley lo hace el Ejecutivo, de tal manera de saber con bastante detalle si es que finalmente para ello hay una letra chica mayor que para el usuario, porque la única letra chica en el caso nuestro es que efectivamente no están considerados los taxis colectivos, sino que solamente el transporte mayor. Pero conversando a veces se arreglan las cosas, ¿no? Es posible de repente llegar a un acuerdo por lo Yo menos. creo que es un buen punto de partida. Nunca había existido un beneficio de estas características, de un 50% en la rebaja para los adultos mayores. Creo que en general cuando estas normas se consolidan, lo que va sucediendo es que uno después va en la búsqueda de incorporar mayores actores a este beneficio. Por lo tanto, me parece bien que partamos con esta ayuda concreta y real. En la medida que ganan los adultos mayores, pero también en la medida que ganen los que son los privados, los transportistas. Los transportistas, claro. Finalmente, O sea, los negocios son buenos cuando son de mutua conveniencia, ¿no? exactamente, yo no me imagino que la persona con su carnet de identidad demuestra que tiene sobre 65 años, paga el 50% del importe y nadie le da la diferencia al transportista. Eso obviamente sí que no es un negocio redondo. Eso está complicado, pero ahí debería de mejorarse entonces la ley espejo con el metro de Santiago y el transporte colectivo en regiones, ¿no? Mejorar tal vez esa parte. Bueno, yo creo que esto está financiado con parte de los fondos del Transantiago y que es una sentida aspiración de que de verdad estos fondos del Transantiago sirvan para mejorar la conectividad en todas las regiones del país y muchas veces, lamentablemente, estos fondos se estaban utilizando para otro tipo de obras que Claro. no tenían nada que ver con lo que es la inversión en poder ayudar a mejorar la conectividad, el transporte y la movilización. Ahora, yo creo que en regiones como la nuestra, hoy día efectivamente va a hacer muy felices a los adultos mayores después de la pandemia, porque les va a permitir no estar encerrados en su casa y con un 50% del costo, obviamente, que les va a alegrar la vida para poder bajar al centro, salir a pasear, tener una mayor conectividad con el mundo externo y no solo estar encerrado en su casa. Sí, de todas maneras es un beneficio y es un aporte del Estado a las personas adultas mayores. Oye, el otro tema que me interesaba que me comentáramos es endurecer las sanciones
contra aquellos que afectan la labor de bomberos. Que es bien extraño, ¿eh? Que hay gente que los ataca, les tira piedra, impide que cumplan con su labor, que es justamente para defender, ¿verdad?, a aquellos que están sufriendo, son víctimas de un incendio. Qué rara es la gente, ¿no? Bueno, no todas, aquellos que obligan a legislar sobre este tema, ¿no? Sí, la verdad que nos hemos dado cuenta de que existen lamentablemente casos de personas que agreden a bomberos que obviamente ellos realizan una labor voluntaria, una labor que es de mucho sacrificio, que incluso tiene mártires cumpliendo su deber, no solamente en lo que significa la acción frente a poder controlar un incendio, sino que además en la manipulación de ciertos elementos químicos, en lo que significa el rescate de personas fallecidas o que se han volcado en sus vehículos, en lo que significa también la seguridad que ellos brindan en cada uno de los eventos masivos. Es múltiple la función que desarrolla Bombero y no existía una norma que permitía darles la garantía de que un bombero en el cumplimiento de su labor, en el cumplimiento de su servicio, finalmente no tuviese ninguna defensa frente a un acto cobarde de una turba o de un poblador o de una persona. Sí, claro. Y por lo tanto, el 30 de junio, que es el Día Nacional del Bombero, se le entregó un pleno respaldo por parte del Senado de la República y se siguió en el avance legislativo que permita, obviamente, sancionar a quienes agredan o a quienes maltraten de obra, con consecuencia elevando las penas tanto en sanciones administrativas, penales y también pecuniarias. Qué bien. Bien por los bomberos de Chile, porque de verdad son gente muy sacrificada, no cobran un peso, nadie les paga, no tienen sueldo, no tienen ningún... Bueno, creo que algo de seguros por ahí han podido lograr, pero con mucha incomprensión de la gente incluso, ¿no? Porque ¿para qué quieren seguro? ¿Para qué quieren esto? ¿Para qué quieren más carros bomba? Y son unos tipos que se han ido convirtiendo en profesionales en la labor que desarrollan, que requieren de tecnologías más modernas, de vehículos y equipamiento acorde con las exigencias de los tiempos, ¿no? Entonces, todo lo que vaya en beneficio de ellos, por favor, mira, son personas como nosotros que dejan todo para ir a ayudar al prójimo. Así es. Y la verdad es que la sociedad no les da nada. Y hoy día al menos creo que a través de un seguro, tanto, no solo un seguro de vida, que es legítimo para su familia, sino que también un seguro de enfermedades, un seguro de accidente, claro. Y hoy día al menos también un elemento de protección frente al daño que le pueden causar personas que por ir al cumplimiento del deber finalmente no los dejen, sean agredidos e incluso muchas veces que esa agresión sea lamentablemente en condiciones que termine la persona en el hospital. Claro, heridos, sí. Bien, qué bueno que lo están tramitando y qué bueno, seguro que el Congreso lo va a tramitar hasta el final a favor de ellos. Oye, lo último que quería preguntarte, porque estamos en momentos de la crisis de la pandemia, según los especialistas vamos ascendiendo hacia la curva, el pic, ¿no? Y esa curva, todos dicen hay que aplanarla, pero en nuestra región parece que no conocen el término aplanar, sino más bien engordar, porque tenemos todos los días, oye, un alza que ha venido increciendo sostenidamente y los recursos humanos, recursos materiales, equipamiento en nuestro hospital, que es el único lugar donde podríamos acceder en caso de resultar positivo, empiezan como a preocupar el nivel de ocupación que tienen hoy en día, ¿no? Y si hay, bueno, no hemos logrado, algunos que pensamos que una cuarentena, una segunda cuarentena ayudaría bastante, pues no hemos logrado escuchar
que haya intención, por lo menos por ahora, de preocuparse de eso. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a resolver este punto si no depende de nosotros, sino de los expertos en el MinSal en Santiago? ¿Cómo resolver un problema acá para que la gente obedezca y entienda que lo están haciendo mal cuando se contaminan o contaminan a terceros? ¿Cómo ves tú esa situación? Es una pregunta muy difícil porque ya llevamos un tiempo viviendo esta pandemia. Cuando esto se anuncia el 18 de marzo con algunas medidas bastante gravosas, como es el establecimiento de un estado excepcional constitucional de catástrofe, con toque de queda, y una serie de situaciones bastante restrictivas para el movimiento de las personas, cuando tú ya ves que llevamos 4 meses y vamos por el 5.º mes, en donde además tenemos barreras sanitarias, donde es difícil la conectividad, ya sea aérea, terrestre, los viajes. Fronteras cerradas. Fronteras cerradas. Entonces, si la gente finalmente, y ahí me quiero detener en un punto en donde la Seremi de Salud, la señora Beatriz Chávez, ella reconoce en un titular de un medio en que efectivamente la gente le estaba perdiendo el miedo a contagiarse. Yo la verdad es que la reflexión que siempre hago es que efectivamente mientras no exista la cura, lo más probable es que todos nos contagiemos. El punto está es que tratemos de que finalmente ese contagio no sea todos a la vez. Es el punto. Hoy día, por ejemplo, tenemos una nueva persona fallecida, hemos llegado a 21 en la región de Arica y Parinacota. Yo me imagino que hay 21 familias que no lo están pasando bien. No, claro. Porque lamentablemente un miembro de esa familia llegó con el contagio a esa casa. Llegó con el virus. Y lo más probable es que esa persona hoy día está sana. Pero esa persona le causó daño a alguien que lamentablemente tenía alguna enfermedad de base o era un adulto mayor. Entonces, si tú no tomas conciencia de que eso es lo que tú puedes provocar al llegar a tu casa con el contagio, lamentablemente es poco lo que finalmente la autoridad puede seguir disponiendo, salvo focalizando los recursos que son hoy día, obviamente, a través de las residencias sanitarias que permiten poder aislar a las personas que a lo mejor pueden vivir en una condición de hacinamiento, de tal manera que no se contagien todos, y estar estas personas durante 14 días en algún lugar de resguardo con el objetivo fundamental de que puedan sanarse. Ahora, gracias a Dios, si bien esta enfermedad es altamente contagiosa y altamente viral, no es altamente mortal. Eso es un punto favorable, porque si más del 50% de personas que se contagian se murieran, obviamente que te aseguro que no habría nadie en la calle. Pero tú invades la libertad de otra persona cuando tú te expones, sabiendo de que tú eres portador de este contagio. Por lo tanto, hoy día entender de que ya tenemos un 79% de ocupación de camas en el hospital, que ya tenemos un porcentaje importante de ventiladores que se están utilizando y que llegar al minuto de tener que exponer a qué persona tú vas a atender por sobre otra es el mayor riesgo a la cual puede exponerse un ser humano. Porque mientras a uno no le toque, uno lo mira viendo afuera y de manera bien despectiva. Yo te diría que
que la actuación, la forma en que tú ves que sigue desenvolviéndose las personas, es porque lamentablemente estamos siendo demasiado despectivos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando te toca a ti. Y a uno le puede tocar de dos maneras. Primero, te puede tocar porque estás contagiando a un ser querido. Y lo más probable, como en el caso de estas 21 personas que han fallecido, es otro el responsable que llegó con el COVID-19 por no tener la prudencia. Y la otra, que es la peor finalmente, es que tú te contagies, pues, y el que lo pase mal sea finalmente uno. Por lo tanto, yo agradezco la pregunta, Enrique, porque finalmente lo único que uno puede hacer en medios de comunicación tan importantes como el tuyo es ser majadero en llamar al autocuidado. Y el autocuidado responde a 3 situaciones bien particulares. Primero, respetar el distanciamiento personal. No es, a mi juicio, no es social, porque son las personas que tienen que estar distantes. En segundo lugar, mantener la higiene personal en el lavado de manos y en cada una de las acciones que hay que desarrollar. Y en tercer lugar, cuidar a tu familia. Fundamental. Porque realmente la familia, al final del cuento, es lo que uno tiene. Así es. Bueno, senador, gracias nuevamente por esta charla y este espacio de información que hemos tenido con respecto a sus actividades, y espero poder verlo el próximo jueves sin falta para ver cómo le ha ido con las conversaciones que se iniciaron con el ministro del Interior, porque esas sí van a ser buenas noticias si el resultado es positivo. Así que con esa expectativa nos quedamos hasta la próxima semana. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno. Muy buenas noches. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.